Yo también soy Purito Perú, igualito que tú. Oye, cuando estás con las pilas puestas, no sé si el no escucha lo que tenemos detrás. Hoy una música buenísima. Tenemos nuestra chicha, los ecos. Viento. Vuelve a ser como ayer. Ay, qué lindo. La gente que pasa por acá. Claro, ajá. Sí, si tú lo dices. Oye, si ustedes vieran el público que pasa por aquí, por detrás de cámaras, dirán un par de locos, pero igual, la pasamos chévere. Hace unos días me visitó una belleza total. Sí, he visto una chica muy guapa. Sí, es mi madrina ahijada, te contaré. La conozco, por lo menos estamos en 2017. Bien coqueta tu madre. Sí, no, lo máximo. Y eso que hermana se mantiene igualito como cuando era más chibolita. Bien quebrada ella. Ella. Tanto así que ella llega a la esquina y todavía lo que ya sabes te está doblando recién. Me refiero a mi madrina ahijada, Nelly Toros Trujillo. Ella está de fiesta, hermana, está de aniversario de su programa radial. Ay, ya me imagino que va a tirar la casa por la ventana. Claro, este domingo, hermana, este domingo está festejando. ¿Este domingo? No, el próximo, claro, pues hermana, domingo 11 es el gran aniversario de Raíces Andinas, el programa radial de mi madrina ahijada, Nelly Toros Trujillo. Cumple 28 años, imagina, 28 años difundiendo, apoyando y toda la cosa, ¿no? Nos visitó acá el programa, vino acá, hicimos una nota bastante divertida que queremos compartir con los programas. Preséntala tú, hermano. Vamos a ver la nota de nuestro Eduardo Chacón, que le hizo a nuestra Nelly Trujillo y sobre todo habló de todo un poquito. Él es nuestro, ¿sí? Vaya queriendo. Si él dice que es guapo, hay que decirle que es guapo, pues. Hoy recibo la visita de casi una persona, una amiga que conozco años, casi un familiar, mi madrina ahijada, Nelly Torres Trujillo. Bienvenida, amiga. Buenos días, Eduardito. Bueno, con mucho cariño el día de hoy, por primera vez en Purito, Perú. Es la segunda vez, porque la vez pasada te hice una nota. ¿Ah, sí? Claro Que sí. Hace tiempito, evidentemente, nos gustaría que vengas más seguido al programa, pero tú también paras de viaje, en tu gira, en tu presentación. Y ese domingo tienes un espectáculo sin igual, celebrando el aniversario de tus raíces andinas de toda la vida, ¿no? Así es, querido Eduardito, sí es cierto, este domingo 11, amigos, los espero a cada uno de ustedes en la Peña Princesita de Yungay. Estamos celebrando 28 años de Raíces Andinas. Imagínate, amiga, 28 años de historia a través de tu programa radial, contándonos no solamente los éxitos que vienes logrando, sino también apoyando a muchos artistas, colegas del arte, ¿no? Así es, Eduardito. Sí, pues nuestro programa está abierto para todos nuestros compañeros artistas que organizan fiesta. Y por supuesto, feliz, contenta de estar contigo, Eduardito. Nos conocemos hace 800 años. Comentábamos atrás de cámaras que en una ocasión tus amigas te decían, ¿cómo puede ser tu padrino? Y te dice madrina ahijada. Es que no saben la historia, ¿no? Por supuesto. Eso data más o menos del año, a ver si no me equivoco, creo que ha sido el 97, si no me equivoco. Sí. Que en el Hatuchay, ¿no? Que hizo 95, 96. Por ahí, ¿no? Claro, hiciste una actividad y fui tu madrina. Exactamente. Mira esas madrinas de lujo, ¿ah? Mi Nelly Torres Trujillo, mi Trudy Palomino, mi princesita de Yungay. Estaba también mi amigo, ¿te acuerdas de Segundo Guanilo? Ah, por supuesto. Eusebia Moyo. Ay, de Raimundo también estuvo en esa ocasión. Sí. Pero cuéntame un poquito de este domingo. ¿Qué nos vas a presentar, ñañita, aquí en la peña de nuestra gran princesita de Yungay? Bueno, tenemos un espectáculo gigante para ustedes, amigos, encabezado por nuestra princesita de Yungay. Estará también por primera vez en esa peña la cofradía Niño Jesús de Santa Cruz de Huánuco. Sí, van a estar también matices peruanos, estará también Manuelito Ramos Loro, es una joven promesa del baile de marinera, y luego pues vamos a tener a Trudy Palomino, Chinita Cordillerana, entre otros. Hoy nuestra Chinita también, gran amiga, nuestra Trudy, ¿no? De tantos tiempos que hemos compartido, ¿no, hermana? Así es, pues, Eduardito, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando ¿cuál de tantas fiestas que hemos ido? De todas las fiestas, pero me acuerdo mucho por tu apoyo incondicional cuando tú trabajabas en los diferentes medios escritos. En el diario Ojo primero. El diario Ojo, en Ajá y en otros más. En otros diarios que hemos estado colaborando en el tiempo. Sí, que nos va a acordar, pucha, épocas hermosas, épocas en el que tuve yo el placer de conocer a todos ustedes, figuras de nuestro cancionero andino. Y no solamente
de la zona de Anca, sino de Ayacucho, de Arequipa, del centro, ¿no? De esas épocas. Efectivamente, y quién no conoce a Eduardito Chacón. Son tantos años difundiendo el arte a nivel nacional y a nivel mundial, porque ahora por la tecnología, redes, ¿no? pues por las redes, nuestros amigos acá o en cualquier parte del mundo nos ven. Ganan con todo lo que estamos haciendo. Por supuesto, así que por eso hay que andar derechito. Me doy una escapadita. ¿Cómo Hermana, que de repente, por favor? No, digo, de repente me dejas entrar, ¿no? También Eduardito, por favor, tú eres mi invitado de lujo. Tú sabes que vas a ser muy bienvenido y para mí sería un alto honor recibir tu visita. Y sería también bacán, pucha, reencontrarme, no solamente contigo en el escenario, que sabe que soy tu hincha y te sigo de toda la vida, sino también con nuestra Trude, nuestra princesita, por nuestra Chinita supuesto. Corderana. ¿Cómo se llama la mamá de Chinita? No me acuerdo. Palomita Ancashina. Palomita Ancashina también. Ah, también te acuerdas, claro, mira, imagínate. Sí, claro que sí, de Palomita. Y me acuerdo también de cuánto no me voy a acordar de esta gran época, ¿no? En esta vida somos como aves pasajeras, pero hay personas que dejan huellas, buenos recuerdos. Por eso, amigos, acompáñenme. Ustedes saben que Domingo 11, ¿no? Domingo 11, ustedes saben que de repente, pues este año estoy invitando y la próxima, ¿dónde estaré, no? De repente en el extranjero, no estés jalando el mal agüero. Hay que vivir este día, este año, este mes, como si fuera el último. Así que el domingo nos vamos a abrazar con todos los amigos de todo el Perú, especialmente de los ancachinos, porque hay muchas personas que me dicen, oye, tú en junio también cumples años y nunca invitas, eres micha. Así es que es el 24 de junio, voy a tener trabajo fuera de Lima, pero el día 11 vamos a... por partida doble. Claro, pues por supuesto. Tu aniversario del programa y tu cumpleaños, ¿no? Así es, Eduardito. Miren, para todos los amigos de Purito Perú, todos los esperamos este domingo 11. ¿Desde qué hora es? Desde el mediodía, ¿no? Desde el mediodía en la Peña Princesita de Yungay, que está en el Jirón Manuel Segura, 167, Boulevard de los Olivos. A los que no se ubican, frente al Megaplaza, nadie se puede perder, para que usted goce de un espectáculo a carga de esta morenita que canta precioso y de todos sus invitados para celebrar juntos el aniversario de sus raíces andinas, su cumpleaños, su joroba, su corcova y todo lo demás. Así es, y por supuesto también saludando anticipadamente a todos los papitos, a todos los papacitos, porque el siguiente domingo se festeja por el Día del Papá. Tenemos 3 fechas, 3 ocasiones. Por supuesto, así es. Mis cuyes ya salen ya en marcha de sacrificio desde mi tierra Yungay. Cuyes, piernones, pechugones, gigantes, crocantitos y tiernecitos como Eduardito. Eso que tú los mueres y se deshacen en la boca. Y así es.